La brujería y las brujas son temas que siempre despiertan interés entre personas que les gusta el terror, el ocultismo y demás temas oscuros. Para su desgracia, y como muchos hemos de saber, tener tanta curiosidad sobre algo y buscarlo una y otra vez puede tener consecuencias. Tal vez encuentres lo que estás buscando, pero también eso conlleva de que tal vez lo que encuentres no era lo que estabas buscando precisamente. Tal vez lo que descubras te hará más mal que bien. Bienvenidos, criptomaníacos. En esta ocasión les relataré historias aterradoras, en donde la brujería, brujas y juegos que se supone no deben de jugar, pues se dice que estos están hechos, en un gran número de casos, por magia negra y entes paranormales, son los que toman protagonismo en esta ocasión. Antes de comenzar, me gustaría mandar saludos a los miembros del canal que apoyan este contenido mes con mes. Saludos a Gabriela Valencia, Clayton, Mariana Martínez, Esther González, David Vigil, Javier Romano y María Luisa Bocanegra. Gracias, criptomaníacos, por todo el apoyo. No se olviden también de seguirme por Spotify, en donde estaré subiendo todos los relatos que también subo aquí en YouTube, para que lo disfruten en el momento y lugar donde ustedes quieran. Ahora sí, criptomaníacos, comenzamos con las historias. Hola, me llamo Alondra y soy de Colombia. Quiero contar una experiencia que me sucedió el año pasado. Verán, yo me dediqué durante un tiempo a la lectura de cartas. Me iba regularmente bien, hasta que logré encontrar trabajo en una agencia de autos, en la cual la paga era muy buena, a decir verdad, por lo que decidí dedicarme de tiempo completo a ese nuevo trabajo. Al conocer a mis nuevos compañeros y empezar a desarrollar cierta confianza, conocí a uno que me dijo que tenía algunos problemas tanto familiares como en su vida amorosa. Mantendré su nombre en anonimato, ya que fue lo único que me pidió. Él me dijo que se había enterado que yo antes leía las cartas y me preguntó si le podía hacer una lectura, ya que le interesaba saber si es que tenía algo o le habían hecho algún mal, ya que, según él explica, se había estado sintiendo cada vez más decaído desde un tiempo para acá. Yo le dije que no tenía ningún problema y que la sesión la podíamos hacer en mi departamento, ya que había quedado con más personas para hacer una pequeña reunión y podíamos llevar a cabo la sesión lo más tranquila posible. Llegó el día y él y yo nos encerramos en mi habitación para tener un poco más de privacidad, debido a la música y a las voces de la sala. A todo esto, a nosotros se nos sumó otra compañera de trabajo que quería estar presente, y después empecé a leerle las cartas. Según lo que veía, es que sí, tenía algo encima de él, que no lo dejaba tranquilo. Algo lo estaba acorralando en varios ámbitos de su vida, pero sin embargo, no podía ver quién era la persona que lo estaba trabajando, pero sí podía observar un gran peligro. Sin duda alguna, algo lo venía persiguiendo. Pero lo que me causaba más conflicto, y después empezó a dar paso hacia el miedo, es que mis manos, mis dedos, se entumecieron. La siguiente carta que tenía por sacar, ya no pude tirarla. Era como si mis huesos hubieran quedado rígidos como una estatua. Yo volteé a ver a mis dos amigos y les dije que algo había salido mal, que mis manos no me respondían. Total que se hizo el alboroto. Varios me ayudaron a de nuevo recobrar mi movilidad, que volvió mágicamente cuando movieron mis manos y las cartas cayeron al piso. Solamente de esa manera, soltando todas las cartas hacia el suelo, fue que pude mover de nuevo mis articulaciones. Traté de que esto no se tensara más y les dije que era algo normal en mí, que tenía ese problema de niña y que a veces sin explicación me pasaba. Solamente eran mentiras.
al terminar la reunión a horas de la madrugada y todos ya se estaban retirando, yo tomé a mi compañero del brazo y le dije que buscara ayuda, ya que las cartas me revelaban que algo lo estaba acosando y que si no hacía nada al respecto, esto podía empeorar. Él me miró a los ojos y me preguntó que si lo que había pasado con mis manos era producto de la lectura de cartas que le estaba haciendo. Yo lo miré fijamente y le dije que no, más que nada para no preocuparlo, pero creo que esto no sirvió de nada, porque me lanzó una mirada, de esas miradas que uno lanza cuando sabes que la otra persona te está mintiendo, y después, sin decir más, cerró la puerta y se marchó. Todo esto pudo quedar ahí, pero tuve que meter mis narices en donde no me llamaban. Traté de tomar las cartas y averiguar qué clase de presencias echaba mi compañero. Caminé hasta mi habitación y las cartas aún se encontraban en el suelo. Después de lo que me había pasado, no había tenido ni siquiera el valor de levantarlas. Pero en ese momento lo hice. Me subí a mi cama y, como si se tratara de una película de terror, empezó a llover muy fuerte y a los pocos minutos vinieron los truenos. Traté de no ser muy susceptible al miedo que sentía. Retomé la calma y empecé a tirar las cartas, pero de nuevo tuve el presentimiento de que mis manos se iban a congelar. Sentía un escalofrío recorrer mis palmas, por lo que de inmediato solté las cartas. Con temor simplemente las tumbé fuera de mi cama hacia el piso, sacudiéndolas e intentando no verlas. Sabía que aquello no quería que lo viera. Las dejé en el piso y fui a la cocina para tomar un vaso de agua. Cuando me encontraba en la cocina, de frente a esta quedó un pequeño sillón, el cual ya es algo viejo. Cada vez que alguien se sentaba ahí, rechinaba, producto del desgaste de los resortes. En esa ocasión todo estaba en silencio, cuando de pronto empecé a escuchar un rechinido que provenía del sillón. Era el mismo sonido que hacía cuando alguien se sentaba encima de él. Puse el vaso en mi barra y fui directo a mi habitación. No apagué las luces ni siquiera del miedo. Al entrar cerré la puerta y al voltear de nuevo hacia mi cama, noté inmediatamente que algo no se encontraba como lo dejé. Las cartas que había dejado en el piso, y que estoy muy segura no levanté, ya que en ese momento tenía terror de tan siquiera tocarlas. Ahora todas las cartas se encontraban ordenadas y apiladas encima de mi cama, como si de algún modo este ente estuviera retándome a que sacara otra carta. Para este punto, yo me encontraba casi temblando, y con mi sábana quité las cartas tirándolas. De nuevo estas quedaron regadas por el piso. Subí a mi cama y traté de dormir, pero tampoco pude hacer eso aquella noche. Cuando apagué la luz y la luz de la luna iluminó mi cuarto, por unos cuantos segundos, pude ver a alguien sentado en la orilla de mi cama. Rápidamente encendí la luz y por este mismo motivo tuve que dormir con la luz encendida toda la noche. Al paso del tiempo, me terminé quedando dormida inevitablemente. Todo volvió a la normalidad la mañana siguiente, al menos para mí. Siento que lo que pasó esa noche fue más bien un aviso, una advertencia, de que no siguiera tratando de meterme en donde no me llaman. Por suerte, y para no dejarlos con la duda, mi compañero sí consiguió reponerse, pero tuvo que acudir con personas expertas para que le quitaran aquel mal. Y en efecto, este estaba hecho por una bruja. A veces hay trabajos muy poderosos hechos por brujas, que incluso mantienen a raya a otros que intentan ayudar, como yo traté de hacerlo esa noche. Invocan poderosas entidades que te pueden hacer daño si te interpones en su camino.
Hola chicos de la cripta. En esta ocasión quisiera contarles algo que me sucedió mientras iba en el colegio. Por aquel tiempo tenía cerca de 16 años y era todavía la década de los 2000, por lo que el internet como se conoce no era ni de cerca lo que se encontraba en aquel tiempo, por lo que en temas del ocultismo, lección de cartas y brujería en general, se tenía que ir a lugares específicos a comprar libros sobre el tema y conocer más acerca de la magia. Como se dice, hay magia negra y blanca. Si bien a mí me gustaba mucho saber sobre esto, jamás me animé a realizar algo, ya que le tenía cierto miedo y pensaba que si realizaba algo, también me afectaría a mí, debido a que era inexperta en el tema. Hasta que dentro del mismo colegio conocí a una chica que después pasaría a convertirse a una de mis mejores amigas. A ella también le gustaba este tema de brujería y, al contrario de mí, ella se había comprado libros y artículos como velas figuraban que hacía eso. Los viernes por las noches prácticamente jugábamos a ser brujas. Ese día en particular quisimos ir un poco más allá y quisimos hacer, por así decirlo, un amarre. Ambas teníamos chicos que en ese tiempo nos gustaban, y según tengo entendido, este tipo de trabajos que estábamos haciendo iba a servir para que ellos se fijaran en nosotros, pero no pasó nada de lo que esperábamos. Esa noche no pude dormir. Escuchaba rasguños en la puerta de mi habitación, como si se tratara de un perro rasguñándola, pero de forma lenta, recorriendo desde arriba hasta abajo, casi al llegar al piso. Me levanté por la madrugada varias veces y abrí la puerta. Jamás pude encontrar de dónde provenía ese ruido. Al día siguiente le platiqué a mi amiga lo que había pasado. Para sorpresa de las dos, resulta que estábamos viviendo lo mismo. A mi amiga de igual manera no la dejaban dormir, aunque en su caso, los rasguños provenían de su pared. Ella pensó en un momento dado que eran ratas, y lo quiso pensar hasta que notó que esos arañazos tenían un ritmo el cual se estaba repitiendo a pesar de los minutos y las horas que pasaban. Ella dice que cuando se levantó y puso su oído cerca de la pared, en ese momento escuchó con más claridad y dijo que parecía una mano con uñas largas la que hacía ese ruido. Las dos estábamos teniendo experiencias paranormales, ya que al pasar unos escasos días, empezamos a notar que esto no solo se quedaron en los rasguños que escuchábamos en las paredes, sino que también escuchábamos la voz de una mujer entre el día, llamándonos. Esto podría pasar en cualquier momento del día, mientras estábamos desayunando, hablando con nuestros padres, o incluso cuando estábamos en clase, que solamente nosotros podíamos escuchar. Pese a que nos daba un miedo intenso tener que pasar por esto, a final de cuentas decidimos no decir nada a nuestros padres. Estábamos tratando de vivir con esto a pesar de que las experiencias se volvían cada vez peor, pero llegó a un límite en el cual ninguna de las dos estaba dispuesta a seguir, ya que empezamos a ver a un hombre. Era un hombre bajito, como de 1 metro. Solamente lo veíamos por las noches, y de igual manera, no importaba el lugar, lo podíamos ver ya sea en la calle, en el transporte público, en el parque, y lo que es peor, hasta en nuestra propia casa. Sobre cómo lucía este hombre, no sé cómo explicarlo, al menos su rostro. Él tiene un cuerpo robusto, pero su rostro, al menos a nosotras, a ambas, se nos parecía a un rostro desenfocado, como si le hubieran tomado una fotografía pero en movimiento. Casi era lo mismo, ya que, cuando lo veíamos, rápidamente volteábamos a ver hacia otro lado. Él desaparecía en cuestión de segundos.
Hubo una sola ocasión en la que traté de mantener la mirada unos segundos más, pero su rostro no se podía diferenciar. Seguía estando como distorsionado. Llegamos a la conclusión de que esto se estaba saliendo de control y que debíamos de contárselo de perdido a uno de nuestros padres. Lo hicimos. Se lo contamos a su madre, ya que era la única que creía en la magia al igual que nosotras. Por otro lado, yo sabía que si se lo contábamos a mis padres, nos iban a tachar de locas. Ellos no creen en nada de esto, y posiblemente no hubieran solucionado nada. Afortunadamente la madre de mi amiga creyó lo que nos pasaba, más que nada por lo histéricas que estábamos en ese momento. Nos llevó con una señora que trabajaba con brujería blanca. Desde que nos abrió la puerta, esta señora nos miró con una expresión entre terror y de sorpresa. Nos pidió que le platicáramos todo, cada cosa que hicimos, con sumo detalle. Ella simplemente se nos quedaba viendo, y cada cierto tiempo solo volteaba y veía a mi madre. Se notaba la preocupación en su cara cuando le empezamos a contar sobre lo que estábamos experimentando. Al final, después de terminar de contarle todo, ella habló con la mamá de mi amiga a solas. A nosotras dos nos pidió que saliéramos. Esa misma tarde esa señora nos hizo unos trabajos con hierbas, polvos y algunas cosas que no sé explicar como lociones. Al final de todo quedamos muy penetradas con olores, y por una semana se nos pidió que durmiéramos juntas. Yo tuve que decirle mentiras a mi madre, pues no le quería decir la verdad. Ella misma iba y me dejaba a la casa de mi amiga. Las apariciones y los ruidos dejaron de ser un problema. Poco a poco, estos fueron disminuyendo, al grado de que al terminar la semana, fueron inexistentes. Seguimos yendo de forma diaria con esta señora durante 2 semanas más, y a pesar de que ha pasado el tiempo, y esta pesadilla quedó en el pasado, la madre de mi amiga hasta el día de hoy no ha querido contarme nada de lo que dijo esta señora. No sé qué tan malo haya sido lo que realizamos aquella noche, pero por suerte no pasó a mayores. Desde ese año, si bien me sigue gustando lo paranormal, ni mi amiga ni yo volvimos a practicar la brujería. Esa experiencia fue más que suficiente para satisfacer nuestra curiosidad. Esta historia se cuenta como una leyenda, de donde provienen mis abuelos. Este relato comienza con un ranchero, dirigiéndose a donde se encontraban sus cosechas muy temprano por la mañana. Al llegar a esta, se encuentra con algo no muy agradable, pero ya se lo esperaba. Llevaba 3 días sucediendo lo mismo. Parte de sus cosechas ya no estaban. Se las habían robado de nuevo. Incluso vio cómo éstas habían sido arrancadas de sus raíces, y algunas plantas las habían sacado de su lugar. Quien quiera que hubiera sido, se notaba que ni siquiera había sido cuidadoso. Lo hacía descaradamente, no importándole que al día siguiente el ranchero se diera cuenta que le estaban robando sus cosechas. Una de estas tantas mañanas, iba en compañía de su compadre, y pese a que sabía que se iba a encontrar con cosechas desaparecidas, nunca pensó que llegaría a tanto. Esta vez le habían robado demasiado, y obviamente, el ranchero se encontraba extremadamente molesto. Pegó el grito en el cielo, y maldijo una y otra vez a aquel ladrón que le había robado. Ambos hombres llegaron a estar de acuerdo que esto ya era demasiado, e idearon algo para atrapar a aquel supuesto ladrón esa misma noche. Hicieron los preparativos e eligieron los establos como el lugar donde se plantarían a la espera del delincuente.
Acordaron llegar a las 10 de la noche por si el ladrón llegaba más temprano, aunque tenían más que claro que lo más probable es que fuera por la madrugada, ya que el ranchero se iba a las 8 del lugar todos los días, y si es que este ladrón lo tenía vigilado, lo agarrarían desprevenido. Uno de ellos acordó traer un lazo para amarrarlo y llevárselo a la policía del pueblo, y fue así como en punto de las 10 de la noche, ambos hombres ya se encontraban a la espera para sorprender a aquel ladrón. Tenían la mirada fija en los cultivos que se veían a la distancia. Las horas iban pasando y no veían a nadie acercarse. El camino de la terracería se encontraba deshabitado. Trataron de librarse del sueño platicando un poco entre ellos, pero al pasar las 2 de la mañana, el sueño los estaba venciendo. En determinado momento, empezaron a tomar en cuenta que tal vez, a lo mejor, este ladrón venía por la madrugada, y para que los dos no estuvieran luchando con el sueño, ya que además, tenemos que recordar que son hombres de campo, están más que acostumbrados a dormirse temprano, y esto les estaba afectando bastante. Llegaron a la conclusión de tomar turnos, para así sobrellevar más amena la noche. El primero en tomar su turno fue el compadre, mientras que el ranchero continuó observando sus cosechas. Le costaba luchar contra el sueño en el silencio de la noche, y este casi lo vence. Después de haber pasado unos 5 minutos de que su compadre se había dormido, pudo ver algo en el cielo que se iba acercando hasta llegar hasta donde se encontraban sus cosechas. Al ponerle más atención, el ranchero se dio cuenta de que aquella cosa se trataba de una bola de fuego. Esta se encontraba por encima de los cultivos flotando, cuando de pronto pudo ver que esta bola de fuego bajaba y subía. No parecía que estuviera rebotando, más bien parecía que se estaba llevando algo. Sin pensarlo 2 veces, el ranchero despertó a su compadre. No daba crédito a lo que estaba viendo. Al despertarlo y señalar lo que estaba por encima de sus cosechas, el otro hombre, totalmente estupefacto, le aseguró que aquello, el que le estaba robando, se trataba de una bruja. Los 2 hombres se quedaron un momento observando a aquel ser. Estaban inertes, sin saber muy bien qué hacer, dudando en si salir o no, hasta que uno de ellos se armó de valor y, con toda la seguridad que pudo tomar, le dijo que había que agarrarla. El otro ranchero le cuestionó sobre cómo iba a hacer eso. Honestamente, el hombre no tenía ni idea, pero al menos tenían que tratar de tumbarla y darle una buena paliza o un susto, para que así al menos esta ya no volviera a robar las cosechas. Los 2 hombres salieron del escondite y corrieron en dirección hacia la bruja. Esta, al verlos, se elevó y emprendió camino hacia el pueblo. Uno de los hombres trató de darle de golpes con el mecate o lazarla, pero nada dio resultado. Aún así, los 2 hombres la persiguieron, y fue entonces cuando uno de ellos recordó un viejo modo de tumbar las brujas. Este modo de tumbarlas en pleno vuelo era algo que se decía en el pueblo. No era una certeza, pero lo tenía que intentar. Este método constaba de echar un nudo o un amarre a un hilo, un lazo o un mecate. Para la suerte de ellos, tenían uno a la mano. Tenían que hacer esto después de cada Padre Nuestro que rezaran, y esto debilitaría cada vez más a la bruja, hasta lograrla tumbar de su vuelo. Estaban llegando a las calles del pueblo, y mediante los rezos y los nudos, lograron ver que cada vez más aquella bola de fuego descendía, hasta que llegó a un punto que ya no pudo más. La bruja cayó sobre la copa de un árbol que se encontraba en un callejón del pueblo, y los 2 hombres observaban cómo el árbol se movía de un lado hacia otro,
hasta que finalmente algo cayó al suelo. Era un pájaro, o un animal muy parecido a este. Se cuenta que este animal, con apariencia de pájaro, era completamente negro y bastante grande. La cara era horrible, pues tenía rasgos faciales de una persona, así como también rasgos de una ave. Parecía la cara de un humano con partes de pájaro, pero lo más sobresaliente era el pico. Era muy extraño y causaba escalofríos. Debajo de sus alas se podía ver cómo le estaban cayendo los cultivos que había robado. Una vez que los hombres se cercioraron que esa bruja había sido la que había robado todo este tiempo, comenzaron con el castigo. Con el lazo le empezaron a castigar, hasta que de pronto del hocico de aquel animal empezaron a salir los gritos de una mujer. Los dos hombres tenían miedo, pero no querían aparentarlo, hasta que la misma ave les suplicó a ambos que pararan y les dijo sus nombres. Ambos quedaron choqueados en ese momento. Ambos rancheros se encontraban aterrados, ahora sabiendo que aquella cosa podía hablar, y ésta aprovechó el momento para emprender vuelo nuevamente. Sin embargo, esto no les preocupaba. Sabían que aquella bruja no volvería a robar sus cosechas. Pero en cuanto a descubrir quién era la bruja del pueblo, realizaron un plan inteligente y sencillo a la vez. Al día siguiente irían de puerta en puerta a visitar cada vecino. Sabían muy bien que esos moretones que le habían dejado se iban a ver al día siguiente, e incluso dentro de unas semanas. Ambos emprendieron su búsqueda. Por la mañana visitaron cada comercio y vecina del pueblo, hasta que, como ellos intuyeron, dieron con la bruja. La vecina se llamaba Ernestina, y les dijo desde la ventana que no podía salir, porque dizque un caballo la había tumbado, y ésta se encontraba muy mal herida. La bruja no era tonta. Ella sabía que los rancheros sabían su secreto. Por el rancho se corrió la voz de todo lo que pasó en esta historia. Ernestina no duró mucho en el pueblo. Se mudó al cabo de unos meses, pues ya todos desconfiaban de ella. Pero aún así se dice que si al amanecer te faltan cultivos, es la bruja Ernestina, que se dice que ahora vive entre el monte, pero que de vez en cuando vuelve para robarle a la gente. Lo que les voy a contar fue una vivencia de mi padrastro. Él casi toda su vida fue camionero, y en uno de sus viajes a Jalisco fue que tuvo esta experiencia. Él, como otras veces, acostumbraba a que cuando cayera la noche, se detenía en ciertos puntos para cenar rápidamente. Un café con pan dulce y la comida que le hacía mi madre. Durante unos 15 minutos él se detenía mientras escuchaba la radio. En ese entonces él escuchaba un programa de horror, en el cual las personas llamaban y contaban experiencias paranormales. Él dice que se encontraba de lo más tranquilo cuando de pronto empezó a escuchar un ruido arriba del camión. Eran lo más parecido a pisadas. Bajó el volumen de la radio y comenzó a prestarle más atención. Él cuenta que se quedó sentado escuchando cerca de algunos 10 minutos y notó que los pasos iban de un lado al otro y se detenían en cada extremo para después repetir el movimiento. Mi padrastro pensó que se trataba de un animal, aunque el peso que hacía crujir la lámina era demasiado como para que fuera un ave. Optó simplemente por encender el camión y moverlo un poco, para ver si de esa manera aquel animal se iba de encima del camión. Unos metros más adelante mi padrastro de nuevo se detuvo para terminar rápidamente de comer,
Pero tan solo pasaron unos breves instantes, cuando de nueva cuenta empezó a escuchar aquellos sonidos que provenían de arriba. Esta vez decidió bajarse del camión con lámpara en mano para alusar la parte de arriba, pero no logró ver nada. Incluso él dice que se subió unos escalones y luego su asiento para lograr ver el techo. Pero de igual manera, no había rastro de ningún animal. Lo curioso de esto es que hasta hace unos instantes el ruido se escuchaba y tan pronto él subió, había cesado, y en esos escasos segundos no vio ni escuchó nada que bajara del camión. Lo que sea que haya sido, se tuvo que haber movido de una manera muy rápida. Mi padrastro de nuevo se metió en su camión y comenzó a manejar. No acabó ni siquiera de cenar, ya que esto que había experimentado le estaba dando un cierto miedo. Cuando encendió la radio otra vez para distraerse un poco, aquel ruido empezó de nuevo, ahora con el camión en movimiento. Mi padrastro cuenta que los pasos se escuchaban de la misma manera, con total tranquilidad, como si la velocidad o el viento que azotaba no fuera un impedimento, debido al miedo que ahora lo había invadido por completo. Él empezó a acelerar, pero esto no hizo otra cosa sino empeorar la situación, ya que los pasos empezaron también a aumentar, no tan solo en la cantidad, sino con la fuerza en la que empujaban el techo, e incluso la lámina sonaba como si se estuviera abollando. Mi padrastro continuó acelerando hasta llegar a una gasolinera. Finalmente se detuvo y bajó totalmente pálido del camión. Los chicos que trabajaban en esta le preguntaron si se sentía bien, ya que su aspecto era muy alarmante. Era como si estuviera a punto de darle un ataque. Mi padrastro se calmó y continuó con su viaje minutos después. Sus compañeros, también al igual que él, camioneros que llevaban décadas trabajando, le dijeron que aquello se podría tratar de dos cosas, o bien una bruja o un nahual. Por esa ruta se ven con más regularidad, que a veces hacen este tipo de cosas. Otras veces y peor si se parecen enfrente del camino o a un costado, más en concreto los nahuales, sobre todo por las formas que toman. Son muy sorprendentes y difíciles de ver. Lo único que se puede hacer o se debe hacer en esos casos es seguir de frente, no prestarle atención. Aun así el conductor estuviera muriéndose de miedo, pues pueden ocasionar accidentes. Tarde o temprano se terminan yendo. Estoy seguro que mi padrastro ha vivido más experiencias como esta, pero sin embargo, se ha mantenido al margen y no nos ha dicho nada después de esto, ya que a decir verdad nos preocupábamos mucho cada vez que salía en sus viajes, por lo que dejó de contarnos sus vivencias para que nosotros ya no estuviéramos al pendiente. Ahora yo soy el que está recién trabajando de camionero, y hasta la fecha no me ha pasado nada, aunque siempre estoy preparado para esa posibilidad. Espero que sigan las buenas historias, y gracias por compartir mi experiencia. Esta historia me pasó precisamente en el día de Halloween. Recuerdo que tenía 16 años y unos amigos y yo teníamos pensado ir a una fiesta de disfraces por la tarde-noche. Ese día eran las 6 de la tarde y nos estábamos alistando en mi casa. Recuerdo que íbamos caracterizados de monstruos clásicos, de los 50, ya saben, de vampiro, de Frankenstein y una momia.
Según esto, teníamos planeado salir de mi casa para llegar a la fiesta más tardar a las 7. Pero uno de mis amigos tuvo un problema con el disfraz que llevaba. Ahora no recuerdo muy bien qué era, pero tuvimos que ir a la casa de uno de sus primos, por algo que le faltaba a su traje. Decidimos que yo lo acompañaría, mientras que los demás se adelantaban hacia la fiesta. La casa a la que íbamos a ir estaba algo retirada, y la verdad no nos podíamos dar el lujo de pagar pasaje, pues traíamos el dinero contado, y además íbamos a estar batallando más adelante en la noche si gastábamos más de lo que teníamos pensado. Pero recordamos en ese momento que cuando éramos niños íbamos mucho a esa casa. Recordábamos que su tío nos llevaba por las vías del tren por las mañanas del fin de semana, así que tomamos la decisión de irnos por aquellas vías, para que de esa manera acortáramos camino y más tiempo. Eran alrededor de las 7 de la noche, y el sol ya se había ocultado por completo. Por esa época del año es muy común, así que mi amigo y yo continuamos caminando con la luz de nuestros celulares. Debo decir que estas vías se encontraban en medio de dos autopistas, y conectaban una colonia con otra. Así que a ambos lados solo había vegetación y árboles. Para ser sincero, ambos teníamos miedo. Todo el panorama era oscuridad salvo unas luces que se veían a lo lejos, provenientes de la autopista. Era algo aterrador, pero a la vez también emocionante. Y por estar en Halloween, esto aún se ponía mejor. Por el camino estábamos contando historias de terror, cuando de pronto pudimos ver algo a lo lejos, sobre los árboles. 3 puntos de luz que resaltaban de entre el monte. Al principio pensamos que se trataban de unas lámparas, algunas que habrían instalado por alguna obra, pero a la vez que nos íbamos acercando, pudimos ver que esas luces no eran lámparas, eran bolas de fuego que se mantenían en el aire y que se movían girando en círculos. Nosotros dos nos quedamos viendo esas bolas de fuego, indecisos sobre si continuar con el camino, ya que las vías del tren se podría apreciar que daba una vuelta y seguía recta, en dirección hacia donde esas bolas de fuego se encontraban flotando. Lo más seguro es que éstas estarían arriba de las vías más adelante. Mi amigo me tomó del brazo y me dijo: «Hay que volver, ¿no las estás viendo?». Yo para ese entonces no sabía mucho sobre el mito de las brujas, así que no sabía qué era lo que estaba presenciando. Solo sentía curiosidad. Yo le pregunté por qué era lo que tenían de malo aquellas bolas de fuego. Él me respondió exaltado: «¿Que acaso no las estás viendo? Son brujas. Hay que irnos de aquí». Cuando él dijo brujas, las bolas de fuego se detuvieron. Es como si hubieran escuchado a mi amigo, aunque estuviéramos a una muy larga distancia. De inmediato ambos tuvimos un mal presentimiento. Mi amigo gritó: «¡Ya nos vieron!», y empezó a gritar que empezáramos a correr. Yo le seguí el paso sin ver hacia atrás. Los dos estábamos corriendo lo más fuerte que podíamos, cuando estábamos en plena carrera, con el corazón latiendo a 1000 por segundo, debido al miedo que teníamos. Pudimos escuchar más pisadas que venían atrás de nosotros, y varias risas de mujeres, carcajadas mejor dicho. Nos venían persiguiendo. Mi amigo me decía una y otra vez que corriera más rápido, que no volteara hacia atrás. Yo lo hacía. Estoy más que seguro que en toda mi vida he corrido más rápido que en esa noche. Pero empezaba a sentir arañazos. Unas manos con unas uñas largas me intentaba agarrar por mi camisa a mis espaldas. Sentía que estaban demasiado cerca. Creo que mi amigo también la sintió, porque él se desvió de las vías y corrió en dirección hacia un costado,
internándose entre el monte y los árboles. Y por más que le gritaba que no hiciera eso, él decía una y otra vez que lo estaban agarrando, que lo iban a atrapar. Yo estaba tentado a hacer lo mismo, pero decidí quedarme en las vías y seguir corriendo. Después de un tiempo corriendo ya no las escuchaba, pero aún así no aflojé el paso. Yo estaba decidido a seguir corriendo hasta llegar a la entrada de la colonia, que era por donde pasaban las vías, y así lo hice. Llegué a mi casa y le conté a mi hermano mayor todo lo que había ocurrido. Él acababa de llegar de trabajar y traía su camioneta, por lo que después de contarle esto, salimos en ella a buscar a mi amigo. Pero no tuvimos que buscar demasiado, ya que lo encontramos a medio camino. Iba sucio y mojado, pero al igual que yo, con una cara de terror y pálido. Al subirlo me contó que él había continuado corriendo entre el monte y que se había caído en un pequeño río, pero que se paró de inmediato y siguió corriendo hasta salir a la autopista. Hoy en día recordamos ese acontecimiento, y más cuando estamos en Halloween. Ha quedado como una historia para contar en la ocasión, e incluso ya hasta hacemos bromas de ello, pero ambos estamos más que seguros que no queremos pasar por una experiencia semejante.